Dice aquí. Ahí está. Buenas noches. Mi nombre es Katia Girón, soy agente de policía. Estoy asignada en la dirección de DILPOL. Para mí es un privilegio, pues, dar esa pequeña charla acerca de lo que es la trata y tráfico de personas, que es lo que estamos viendo en el seminario impartido por la Escuela de Investigación Criminal. Para entrar en contexto, les voy a explicar un poco acerca de los conceptos principales para que vayamos entrando un poco en el enfoque principal de este tema, que es muy importante saberlo. La trata de personas es un delito que implica la captación, el transporte, el traslado, la recepción de personas mediante amenazas, uso de la fuerza, engaño o abuso de poder con el propósito de explotación. Se considera una forma de esclavitud moderna y puede incluir explotación sexual, trabajo forzado, servidumbre, extracción de órganos y otra forma de abuso. Por otra parte, les voy a dar el concepto de tráfico de personas, que se refiere al traslado ilegal de individuos a través de fronteras nacionales, generalmente con el propósito de eludir regulaciones migratorias. A diferencia de la trata de personas, el tráfico de personas implica el consentimiento inicial de la persona que busca ser transportada, aunque puede derivar, perdón, en situaciones de explotación o abuso. Bueno, eso es un pequeño concepto para que vayamos entendiendo qué es, ¿verdad? Lo que es trata de personas y tráfico de personas. A continuación, pues, lo voy a dejar con mi compañero José Monroy, que él nos va a seguir hablando acerca de este tema. Muy buenas noches, compañera, gracias. Mi nombre es José Amílcar Monroy Hernández, soy agente de policía. Estoy asignado a la Dirección de Inteligencia Policial, la DIPOL. En este momento les hablaré un poco sobre las características de la trata de personas. Como primera tenemos explotación. Puede manifestarse en trabajo forzado, explotación sexual, servidumbre, extracción de órganos, entre otras. Captación y traslado. Las víctimas suelen ser reclutadas mediante engaños, amenazas o violencia y traslado a lugares donde son explotadas. Coacción y abuso. Se recurre a la fuerza, fraude o abuso de vulnerabilidad, para someter a las víctimas. No requiere movimiento transfronterizo. Aunque muchas veces implica el traslado de personas a otros países, también puede ocurrir dentro de una misma región o comunidad. Diversidad de víctimas. Afecta a personas de cualquier edad, género o condición social, aunque las mujeres y menores de edad suelen ser los más vulnerables. Seguidamente les hablaré un poco de el acto. En la trata de personas se refiere a las acciones realizadas por los traficantes para captar, transportar, trasladar, acoger o recibir a las víctimas. Algunas de sus características claves incluyen diversidad de víctimas. Pueden afectar a personas de cualquier edad, género o condición social. No requiere movimientos transfronterizo, perdón. La trata puede ocurrir dentro de un mismo país o comunidad sin necesidad de traslado internacional. Puede ser progresivo, no siempre ocurre en una sola etapa, puede involucrar múltiples acciones antes de la explotación. No siempre está vinculado a organizaciones criminales, puede ser llevado a cabo por individuos sin una estructura organizada. Puede existir con la explotación en algunos casos, el traficante retiene y explota a las víctimas simultáneamente. Bueno, esa es toda mi pequeña aportación. Los dejo con mi compañera, agente de policía Blanca Sierra. Bueno, gracias compañeros. Buenas noches. Soy la agente de policía Blanca Sierra, asignada a la unidad de patrulla de carretera Corredor Pacífico. Siendo el contexto del compañero José Monroy, les hablaré de los medios, fines y quienes pueden ser las víctimas, empezando con los medios en la trata de personas. Se refiere a los métodos utilizados
por los traficantes para someter a sus víctimas. Algunas de sus características claves incluyen uso de la fuerza. Puede implicar violencia física y amenaza para controlar a las víctimas, fraude y engaño. Los traficantes suelen hacer falsas promesas de empleo, educación o mejoras condiciones de vida. Coacción, se aprovechan de la vulnerabilidad de las víctimas como la pobreza o la falta de apoyo social. Abuso de poder, pueden involucrar figuras de autoridad que manipulan fuerza a las víctimas o situaciones de explotación. Aprovechamiento de la vulnerabilidad, perdón. Se dirigen a personas en situaciones de desesperación. Los fines en la trata de personas se reflejan a los objetivos de la explotación de los traficantes. Buscan alcanzar con sus víctimas algunas de sus características clave que incluyen diversidad de explotación. Pueden incluir explotación sexual, trabajo forzado, servidumbre, extracción de órganos, medicidad forzada, entre otros. Beneficios económicos o materiales. Los tratantes buscan obtener ganancia o constan de la explotación de las víctimas. Condiciones inhumanas. Las víctimas suelen ser sometidas a condiciones degradantes sin libertad ni derechos básicos. Duración infinidad. La explotación puede prolongarse por largos periodos dependiendo del control que los tratantes ejercen sobre las víctimas. Impacto psicológico y físico. Las víctimas sufren graves consecuencias emocionales y físicas, debido a la explotación. Las víctimas de la trata de personas pueden ser cualquier persona, pero ciertos grupos son más vulnerables debido a los factores como la pobreza, la falta de educación, la discriminación y la migración forzada. Algunos de los grupos más afectados incluyen mujeres y niños. Son las principales víctimas, especialmente en casos de explotación sexual y trabajo forzado. Niños y adolescentes son explotados en medicina forzada, mendicidad forzada, trabajo infantil y abuso sexual. Migrantes y refugios, debido a su estado migratorio, pueden ser engañados o forzados en situaciones de explotación. Personas en sitio de pobreza, la necesidad económica las hace más propensas a caer en redes de trata. Por último, minorías étnicas e indígenas a menudo enfrentan más discriminación y falta de acceso a recursos, lo que los hace más vulnerables. Los dejo con la compañera Melissa Flores. Katy, prende el micrófono. Bueno, yo soy la agente de policía Katy Acevedo, asignada a la Dirección de Inteligencia Policial DIPOL. Les hablaré un poco sobre la normativa nacional e internacional para la persecución del delito de la trata. Como normativa internacional número 1 tenemos el Protocolo de Palermo del 2000. Es el principal instrumento internacional contra la trata de personas. Define el delito y establece medidas para su prevención y persecución de protección de la víctima. También tenemos la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada y Transnacional. Complementa el Protocolo de Palermo y busca combatir redes criminales involucradas en la trata. También tenemos la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en 1979. Obliga a los estados a tomar medidas para eliminar la trata de mujeres. Tenemos la Convención sobre Derechos del Niño de 1989. Katy, se apagó el micrófono. Tenemos la Convención de Derechos del Niño de 1989 y su protocolo facultivo en el 2000. Protege a los menores contra la trata
y la explotación. Tenemos las normas de Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Proporciona las directrices sobre los derechos humanos y la trata de personas. Como normativa nacional, en Honduras tenemos el Código Penal de Honduras. Tipifica la trata de personas como delito y establece sanciones. También tenemos ley contra la trata de personas. Define define medidas de prevención, protección y persecución del delito. También tenemos Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual, Comercial y Trata de Personas. Coordina acciones gubernamentales para combatir la trata. Los dejo con la compañera agente de policía Saudi Flores. Bueno, gracias, compañera. Buenas noches a todos. Soy la agente de policía Saudi Flores, asignada en DIPOL. Hoy les voy a hablar sobre la trata de personas, sobre un delito que lamentablemente sigue presente en muchas partes del mundo y que afecta profundamente a sus víctimas. A continuación, les voy a explicar brevemente lo que es cada modalidad y sus principales señales de alerta. Primero tenemos la explotación sexual. En estos casos, las víctimas suelen presentar una restricción de movimientos, es decir, no pueden desplazarse ligeramente y son vigiladas constantemente. Otro indicador muy claro es la imposición de deudas, lo que obliga a la persona a seguir siendo explotada. Además, muchas veces hay evidencia visible de abuso físico y psicológico, como lesiones, miedo extremo o ansiedad constante. En segundo lugar, tenemos el trabajo forzado. Aquí hablamos de las condiciones laborales extremas, como por ejemplo las jornadas interminables sin descanso. Es común que los empleadores retengan los documentos de identidad de las víctimas, ya que no les pagan. Y si estos reciben un cierto pago, puede hacer que sea muy por debajo del salario mínimo. Todo esto impide a que puedan abandonar esa situación. La tercera modalidad es la modalidad forzada. Esto ocurre cuando niños o adultos son obligados a pedir dinero en la calle, generalmente bajo la supervisión de alguien más. Suelen mostrar signos de maltrato físico o desnutrición y dependen totalmente de su explotador, quien controla sus ingresos y sus decisiones. La cuarta modalidad es el matrimonio forzado. Aquí la víctima no da su consentimiento para casarse. Una vez en la relación, suele haber una restricción de contacto con amigos o familiares y un control absoluto por parte del cónyuge o su propia familia, lo cual convierte la unión en una forma de esclavitud. Y por último, tenemos la extracción de órganos. En estos casos, las víctimas pasan por procedimientos médicos ilegales, muchas veces sin saber o sin haber dado su consentimiento hacia ello. También se ha reportado que hay personas desaparecidas o reaparecen con golpes graves o problemas de salud. Y hay situaciones que la presión económica es tan extrema que llevan a la víctima a aceptar la extracción como la única salida que hay. Bueno, para conocer estos indicadores es muy fundamental saberlo, ¿no? Y para poderlos identificar para posibles casos y poder ayudar así a las personas que están necesitando nuestra ayuda. Muchas veces las víctimas no pueden pedir ayuda, tal vez por miedo. Por eso debemos estar ahí atentos para actuar con responsabilidad. Este ha sido mi pequeño aporte y los dejo con mi compañero Luis. Gracias. Hola, saludos a todos. Yo soy el agente de policía Luis Gustavo Maradiaga, asignado a la unidad de patrulla de carretera, con sede en el corredor logístico CA5, segmento Talagüe, Potrerillos. Yo les vengo a hablar sobre las instituciones que velan por
la protección de las víctimas en Honduras, de acuerdo a la Ley de Trata de Personas, Decreto 59-2012, artículo 8. Según el artículo 8 del Decreto 59-2012, varias instituciones en Honduras tienen la responsabilidad de proteger de las víctimas de trata de personas. Algunas de las principales son Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual, Comercial y Trata de Personas, CISES, la cual coordina acciones gubernamentales para la prevención, protección y persecución del delito, así como la Secretaría de Derechos Humanos garantiza la protección y restitución de los derechos de las víctimas. El Ministerio Público investiga y persigue judicialmente a los responsables de la trata. La Secretaría de Seguridad, encargada de identificación y rescate de víctimas, y la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social brinda apoyo y asistencia a las víctimas para su reintegración. Les voy a hablar un poco acerca de estas instituciones. La CISES se encarga de coordinar acciones a nivel nacional, trabaja con instituciones públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales y organismos de cooperación internacional para sensibilizar, prevenir y atender a las víctimas de estos delitos. Diseña y promueve políticas públicas, impulsa estrategias, iniciativas y mecanismos de protección para combatir la explotación sexual y la trata de personas, asegurando el respeto a los derechos humanos de las víctimas. A través de su equipo de respuesta inmediata, ERI brinda atención psicosocial, legal, médico, alojamiento, ayuda económica y gestión de procesos de reintegración y restitución de derechos a las víctimas y sus familiares. La Secretaría de Derechos Humanos en Honduras, entre sus principales funciones y responsabilidades se encuentran formular, coordinar, monitorear, seguir y evaluar la política pública de derechos humanos y el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos. Esto implica diseñar estrategias y directrices para asegurar el respeto y la protección de los derechos fundamentales, asesorar el Poder Ejecutivo en el diseño de implementación de políticas, planes, programas y proyectos con enfoques de derechos humanos, promover y proteger los derechos de las personas y grupos de situación de vulnerabilidad que requieren especial atención y protección. Por ejemplo, defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, operadores de justicia, personas desplazadas internamente por violencia. Y tenemos la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, anteriormente conocida como Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social. Es una secretaría de Estado de Honduras que funge como el ente rector de las políticas sociales y articulador de programas y proyectos orientados a la reducción de la pobreza con oportunidades de inclusión y desarrollo humano integral para los sectores vulnerables en riesgo y exclusión social. La SEDESOL se encarga de formular, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas públicas en materia social y de reducción de la pobreza y pobreza extrema. Esto implica diseñar e implementar estrategias para abordar las causas y consecuencias de la pobreza. Planificar, administrar y ejecutar programas y proyectos de inversión social dirigidos a la población en situación de vulnerabilidad. Un ejemplo conocido es el programa Vida Mejor o Red Solidaria, que incluye transferencias monetarias condicionadas, asistencia en salud, educación, nutrición y fomenta el empleo temporal. Fomentar la atención a la población vulnerable a través de integración y articulación del sector público y privado, ejercer la rectoría y la coordinación de las políticas públicas de desarrollo y protección social destinadas a la población en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad. Eh, bueno, los dejo con mi compañera Katia, que les hará un pequeño resumen. Ok, gracias, compañero. Bueno, pues podemos, si pusimos atención a todo lo que nuestros compañeros pues estuvieron hablando, como vamos a hablar como Policía Nacional, porque es lo que somos funcionarios policiales, independientemente de nuestro grado, nuestro rango. Y que lo importante, eso es lo importante de que nosotros como funcionarios policiales nos capacitemos, podamos ver más allá del contexto de decir o solo imaginarnos en qué es una trata de personas, qué es un tráfico, pero gracias a las instituciones, ¿verdad?, que hoy tenemos, que nos capacitan a cada momento, podemos enfocarnos y en dichos delitos
que son actuales en nuestro país. Entonces, como Policía Nacional, debemos conocer sobre esto que es tan importante, que es la trata de personas, igual que el tráfico de personas, para poder identificar, porque muchas veces nosotros caminamos patrullando, caminamos en toda la operatividad que tenemos como Policía Nacional, y con el simple hecho de usted voltear a ver a un ciudadano, usted sabe si está pasando una situación puede ser de una trata o otro delito. Entonces nosotros ahí donde podemos pues actuar y podemos ayudarlos, acercarnos, porque es lo que somos una policía pues comunitaria, ¿verdad? Debemos de identificar, número uno, las víctimas, perseguir a los traficantes, proteger a los afectados y prevenir el delito. Su rol es clave en la investigación, el rescate y la coordinación con otras instituciones para garantizar justicia y apoyo a las víctimas. Como bien el compañero Maradiaga nos dijo, él nos habló acerca de las instituciones que tenemos, que según verdad la ley lo avala. Y son aspectos importantes que debemos de conocer porque es como Secretaría de Seguridad, como Policía Nacional, trabajamos de la mano con ellos y no pasar de percance eso, de conocer de conocer en sí las instituciones que trabajan de la mano con nosotros, ya que es un conjunto, somos una pirámide fundamental para nuestro país. ¿Cómo podemos hacer saber esto, hacer saber a los ciudadanos acerca de lo que está pasando, acerca de las tratas, acerca del tráfico? Y no solo eso, sino que tantos delitos que se están dando hasta por redes sociales, bueno, tantas cosas que como lo hemos hablado, es bien importante. Entonces, debemos poder tomar en cuenta, pues, aplicar protocolos de intervención rápida para rescatar a las víctimas en situaciones de riesgo. Fortalecer la cooperación con organismos internacionales para combatir redes transnacionales de trata, no hacernos de punto ciego, de decir, no, solo somos Honduras, no, poder ver más allá con los organismos internacionales que nos comentó pues la compañera Flores. También sería garantizar la seguridad y el anonimato de quienes denuncian estos casos, o sea, no quedarnos ahí, sino que avanzar, tomar en cuenta esas denuncias que llegan a nuestros lugares de asignación. Y una clave muy importante es siempre capacitarnos en todas las áreas. Agradecemos mucho, ¿verdad?, por su atención, a todos los que nos han visto, han escuchado este video. Les agradecemos también, pues, de antemano a la Escuela de Investigación Criminal, que es un pilar fundamental para nosotros, para estar mejor capacitados y ser, pues, mejores funcionarios policiales. Compañeros, pues, muchas gracias y gracias por haber estudiado la partecita que le tocaba a cada quien. Les agradezco y esto es todo por esta noche.